Saludamos a el geólogo Flover Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de Energía en Colombia, y también hace parte de otras organizaciones y entes a nivel internacional que son expertos en materia energética. Bienvenido, doctor Flover. Muchas gracias, un gusto acompañarlos y poder tener esta conversación. Bueno, básicamente nos hemos reunido para hablar sobre el fracking, que es una preocupación, digamos, que ha ido resurgiendo en el debate debido a que Colombia está atravesando unos problemas con las energías fósiles, es decir, petróleo y gas en este momento, por políticas, digamos, gubernamentales, pero también por falta de exploración y explotación. Entonces, primero que todo, antes de entrar en ese tema del fracking, hoy el tema del ambiente energético y con respecto a Ecopetrol está muy candente. Lo que sucedió, lo que nunca se esperaba que sucediera, y es que un sindicato de Ecopetrol, la US, que es el más fuerte de Colombia, esté poniéndole la talanquera a decisiones que quiere tomar el presidente Petro. ¿Cómo le parece a usted ese tema en el que se está debatiendo en este momento la opinión pública en Colombia? Bueno, lo más natural en principio es que la USO trabaje en defensa, por supuesto, de Ecopetrol, la empresa de los colombianos, que es fundamental. Ecopetrol ha venido evolucionando efectivamente y quiere dejar de ser una empresa exclusivamente de petróleo y gas para convertirse en una empresa energética. Y esa es una buena apuesta a nivel mundial. Otras compañías están haciendo algo similar. Sin embargo, lo que debe replantearse es cómo podemos hacer que el core del negocio, que son los hidrocarburos, siga apalancando el desarrollo de esos nuevos energéticos como la geotermia, como el hidrógeno, como los renovables eólico y solar. Ahora, con respecto a la discusión que hay de la participación de Ecopetrol en el Permian en los Estados Unidos, desarrollando yacimientos no convencionales, pues tenemos que dar no una discusión, sino reconocer la importancia que tiene este proyecto para las finanzas de Ecopetrol y para sus reservas. El Permian actualmente está entregando entre 100 a 110 mil barriles de petróleo. Eso es casi el 13% de la producción de Ecopetrol. Así que juega un papel importante en las finanzas de la empresa y en las reservas que recibe. Y no es para menos, es un tema fundamental porque casi que el 60-40 produce petróleo y gas en los Estados Unidos y no se han materializado, cabe resaltar, ningún tipo de riesgo de carácter ambiental en la operación. Entonces es un proyecto que hay que proteger. Es clave que la USO lo proteja, pero es clave también que el gobierno corporativo de la empresa respalde decisiones que son estratégicas para la empresa y para el país. Esto nos lleva a hablar de la política energética del país, que es básicamente el punto clave de la discusión. Hablando con un experto de la Universidad Externado de Colombia en un diplomado sobre transición energética que nos brindó la USO y Ecopetrol, me decía, lo que pasa es que nosotros nunca vamos a ser un solo proveedor de una energía, sino vamos a ser un híbrido de todo, y se necesita también la energía fósil para esto. ¿En qué está fallando el gobierno en este momento para poder mantener la estabilidad energética del país? El punto clave para la seguridad energética de Colombia radica en comprender el concepto de coexistencia energética o de adición de energética. Nosotros lo que debemos hacer es diversificar las diferentes fuentes de energía que utilizamos por varias razones. La primera la puso sobre la mesa el actual gobierno. En su Plan Nacional de Desarrollo, uno de los ejes centrales es la reindustrialización del país. Y reindustrializar al país trae consigo una premisa, y es que debemos asumir las emisiones de CO2 que eso conlleva, porque industrializar el país necesita energía, y energía confiable además. Y esa energía confiable hoy por hoy la pueden brindar los hidrocarburos o el carbón, y ahí podemos decidir cuál queremos usar. Ahora estamos ante una coyuntura en términos de autosuficiencia de gas. Y gas hay mucho en el continente de Colombia y ya nos dimos cuenta que en el offshore también hay recursos importantes. Pero tenemos que
a nivel de estrategia país, acelerar que esos proyectos avancen con los cumplimientos normativos en términos ambientales y sociales, pero que avancen más rápido. El proyecto Sirius en el offshore del Caribe colombiano va a entregar al país alrededor de 4 terapiés cúbicos de reservas de gas. Pero eso lo va a entregar una vez podamos surtir todo el licenciamiento previo, todas las consultas previas y se pueda desarrollar la infraestructura para atraer ese gas. Es decir, esas reservas van a llegar alrededor de 2029-2030. Mientras tanto, en el continente tenemos oportunidades importantes. Está el piedemonte de la Cordillera Oriental, está el Valle Inferior del Magdalena. Pero hoy estamos aquí en Barrancabermeja y el Valle Medio del Magdalena todavía conserva en su subsuelo un potencial importante. Estimamos que hay alrededor de 30 terapiés cúbicos de volúmenes que pueden ser técnicamente recuperables. Imagínense que podamos recuperar el 10% de eso. Estamos hablando de 3 terapiés cúbicos. Es casi el tamaño de Sirius. Que lo entienda un colombiano cualquiera, estaríamos hablando de qué posibilidad ahí. Para que un colombiano lo entienda, el tamaño del yacimiento Sirius lo podemos asemejar con el tamaño de la ciudad de Cartagena, por ejemplo. Ese es el volumen del yacimiento en el subsuelo del proyecto Sirius, del descubrimiento Sirius. Ahora, en términos de reservas, estaríamos duplicando las reservas actuales. Básicamente, eso es muy importante. Es decir, estaríamos pasando de alrededor de 6 años de reservas de gas a 12 años de reservas de gas, solo con el proyecto Sirius. Si añadiéramos los recursos recuperables de los yacimientos no convencionales, estaríamos duplicando esa cifra nuevamente. Es decir, estaríamos dándole tranquilidad al país de que podemos contar con el gas necesario para descarbonizar, si esa es una de las metas que tenemos, pero también para avanzar en la seguridad energética que necesita el país para la industrialización. Porque qué mejor que industrializar el país con el gas de por medio. Pero finalmente, la gran estrategia que tiene Colombia es pensarse un país en vías de adaptación al cambio climático, porque los desafíos de Colombia están lejos de ser relacionados exclusivamente con la descarbonización. Nuestro país tiene necesidades de ordenamiento territorial, de gestión del riesgo, de usos del suelo, de seguridad alimentaria. Y todo eso lo podemos trabajar bajo la gran sombrilla de la adaptación al cambio climático que podemos impulsar y debemos hacerlo con energía y con recursos. Bueno, entramos de una vez entonces al tema del fracking. No vamos a entrar aquí en la polémica de que los ambientalistas se oponen, ¿cierto? Los defensores del agua en Colombia se oponen. Muchos sectores del progresismo también se oponen a las pruebas, a los pilotos de fracking y al fracking porque dicen que daña el agua básicamente por el uso de los químicos, como de la tierra. ¿Qué ha cambiado de esa teoría que había hace 10 años de que el fracking hace ese daño a hoy? ¿Cuál es el cambio para que uno pueda decir sí, se hace fracking? La evolución ha sido impresionante porque la técnica de fracturamiento hidráulico no tiene 10 años. La técnica de fracturamiento hidráulico ya acumula más de 50 años en el mercado, aplicándose en yacimientos convencionales y luego en no convencionales a través de la perforación horizontal. Segundo, países como Estados Unidos y Argentina ya acumulan décadas de experiencia implementando esta tecnología sin materializar ninguno de los riesgos catastróficos que se han anunciado y por el contrario, dejando de ser países netamente importadores a convertirse en países exportadores de hidrocarburos. Usted es un geólogo y usted conoce muy bien todo lo que tiene que ver con esto de la tierra y eso, pero realmente, ¿qué cambia en esas nuevas tendencias de hacer el fracking? ¿Cómo se está haciendo hoy en otros lados? ¿No se usan los químicos? ¿No se daña el agua? ¿Qué pasa? El fluido de fracturamiento está compuesto en un 97% por agua, un 2% por arena y un 1% de químicos, pero no son químicos en concentraciones contaminantes. Incluso son químicos que se utilizan, por ejemplo, en la pasta de dientes que utilizamos todos los días.
Hay toda una bibliografía publicada sobre los químicos que se utilizan, pero como les cuento, son concentraciones mínimas. Los proyectos piloto de investigación integral planteaban varias cosas. Dentro de ellas, las más importantes eran levantar líneas base ambientales, bióticas y abióticas. Pero uno muy importante, levantar una línea base de conocimiento hídrico de superficie y de subsuelo. Es decir, conocer la cantidad de agua que tenemos a nivel de superficie, a nivel de acuíferos subterráneos y cómo la hemos venido utilizando. Aquí en el Valle Medio del Magdalena, poco más del 60% del uso está en manos del sector agropecuario y ganadero, básicamente. Ahora bien, en términos de la operación, la perforación cumple con las mismas normatividades y regulaciones que una perforación convencional. Tiene que protegerse la perforación, tiene que completarse, tiene que ponerse todos los revestimientos necesarios para garantizar que esté separada de los acuíferos más subterráneos, más someros que se puedan encontrar en la región. Pero recordemos que lo más importante es que acá en el Valle Medio del Magdalena, la roca generadora de hidrocarburos, que sería el objetivo de la exploración de yacimientos no convencionales, está a profundidades superiores a los 4.000 metros. Es decir, más de 4 kilómetros de profundidad tenemos que perforar y recorrer para llegar a ese objetivo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 4 kilómetros de roca que separan a esa unidad geológica que tiene hidrocarburos de los acuíferos más superficiales y de la superficie en general. Y el fracturamiento que se hace en esa perforación horizontal es un fracturamiento que no tiene la capacidad física de alcanzar dimensiones mayores a las decenas de metros. Esas fracturas lo que hacen es conectar los poros de la roca y permitir que fluya el hidrocarburo, sea petróleo o sea gas, para ponerlo en producción. Hablando con varios expertos, sobre todo la academia, coinciden en que hay que hacer los pilotos, bien para seguir o bien para frenar, ¿cierto? Lo que pasa es que Colombia es un país que vive como en sospecha, entonces le da miedo a la mayoría de la gente, dice, no, nos van a dañar el agua, se va a dañar el medio ambiente. Yo estuve en una de las fincas en donde se pensaba hacer uno de los pilotos, porque en ese momento legalmente no se puede, ¿cierto? Queda como a 1 kilómetro del río Magdalena. Por ejemplo, en ese caso se garantiza que las aguas del río Magdalena no van a seguir siendo contaminadas. Pues yo les quiero traer a colación una memoria histórica. El Valle Medio del Magdalena ya acumula más de 100 años de historia de exploración y producción de hidrocarburos. En esos 100 años se han perforado más de 11.000 pozos. Y honestamente podemos decir que no hemos destruido ni borrado del mapa los ecosistemas ni el Valle Medio del Magdalena. Que han habido contingencias, han ocurrido situaciones, se han podido manejar y nos han permitido aprender para mejorar y que no vuelvan a repetirse. Ahora bien, los proyectos piloto contemplan un funcionamiento como una pecera, es decir, todos podemos ver. Pero además de eso, contempla el fortalecimiento de capacidades de las instituciones, de las autoridades y de las comunidades mismas para que todos hagamos un ejercicio de veeduría y acompañamiento y monitoreo. Eso es materializar justamente la recomendación que hizo la comisión de expertos. La comisión de expertos dijo, hay riesgos, pero para evaluarlos hagamos los pilotos. Y con la información que nos entreguen los pilotos, que no es otra cosa que datos y ciencia, pues tomemos la decisión de avanzar o no. ¿Cuánto tiempo se harían esas cosas? Bueno, los pilotos ya estaban avanzados en buena medida, ya se habían levantado las líneas base, entonces realmente quedamos a puertas de perforar el pozo. Sí, decidimos como país confiar en la ciencia, confiar en los datos y avanzar. Pues el proceso de perforación realmente es un proceso que puede hacerse relativamente rápido. El tema acá está en que la institucionalidad esté a la altura de esta discusión y pueda otorgar los permisos en los tiempos adecuados para que esto no se vuelva a convertir en un proceso de otros 4 años, porque es que ya llevamos más de 15 años en esta discusión. Ese gobierno ya no fue. Todo depende del nuevo gobierno. Seguramente, pero es una conversación que no debe depender de un gobierno, es una conversación país. Y es una conversación país porque la seguridad energética debería ser política de Estado, porque nos impacta a todos y porque trasciende los gobiernos de turno. Bueno,
Si pasan los pilotos, hay una pregunta que se hace mucha gente aquí. ¿Quién estaría detrás de hacer esos proyectos de fracking? ¿Empresas nacionales, multinacionales, Ecopetrol? Bueno, hay que hacer un trabajo importante porque nosotros, hasta el punto en que llegamos, teníamos a 2 empresas interesadas en hacer los pilotos y que ya habían iniciado todo el proceso. Una era Ecopetrol, nuestra estatal, y otra era ExxonMobil, una compañía internacional. Entonces acá hay un trabajo en volver a construir las capacidades en Ecopetrol, porque desafortunadamente los grupos y las vicepresidencias que estaban encargadas de estos temas, pues ya no existen. Entonces tenemos que reconstruir eso y tenemos que salir a buscar inversionistas que estén interesados en esto y generarles la confianza, porque eso es lo más importante. Así como estamos en esta tarea de construir confianza con las comunidades, con las instituciones, pues tenemos que construir confianza con los inversionistas, que ellos confíen en que esa inversión que van a hacer en los pilotos se puede ver materializada en caso tal los pilotos digan que podemos avanzar. Bueno, ya para terminar, pues creo que hasta ahora comienza a ambientarse otra vez este debate en Colombia, pero ¿qué provocación le hace usted al mundo de las ideas? Construir país, tener un debate de país sobre la política energética. ¿Cómo nos provoca usted para esa conversación? Los proyectos piloto de investigación integral no son unos pilotos meramente de fracking, son unos pilotos para construir país. Y yo quiero retarnos como sociedad a que aceptemos que la ciencia, que los datos, que el diálogo constructivo y honesto nos guíe en esa construcción de país. Bueno, muchas gracias, muy amable por estos minutos y me comprometo también a buscar la otra parte ambiental para que comencemos a seguir en esa discusión de país para construir una política energética. Así sea, construyamos juntos. Muchas gracias. Un placer. Muy amable.